Nacional. Tenemos mucha información de Venezuela y para comenzar vamos a escuchar un informe que nos envió Atilio Borón desde Caracas. La situación electoral en Venezuela tiene una normalidad. La discusión ¿es una normalidad aparente o es real? Yo creo en realidad de que hay una normalidad que no es aparente, que es real. Las calles están llenas de gente, por lo menos Caracas, y en todos los barrios, ¿no es cierto?, de Caracas, mucha actividad económica. En general no se nota un clima tenso, no se notan brotes de violencia aislada, como a veces ha ocurrido en otros procesos electorales. La impresión que uno tiene estando acá es algo muy diferente a lo que informa la prensa en muchos países de América Latina, que hablan de un tenso clima preelectoral en Venezuela, que hay enfrentamientos. No ha habido absolutamente nada de eso, por lo menos hasta ahora. Yo no niego que mañana, es más, mañana yo creo que va a haber enfrentamientos muy serios. ¿Por qué? Porque la derecha al mediodía va a salir con bocas de urna diciendo ganamos, y eso es ilegal. Puede ser que la persona que lo haga sea arrestada o quienes lo hagan sean arrestados, ¿verdad? Y eso va a dar lugar a claramente enfrentamientos callejeros. Yo, así como digo que hoy la cosa la veo muy tranquila, muy normal, mañana creo que va a ser esto una situación muy conflictiva, muy violenta, porque bueno, la derecha viene acá no solo a ganar las elecciones. Yo lo vengo diciendo como una tesis central de mi interpretación. Las elecciones son una pantalla para encubrir lo que para ellos es un objetivo fundamental, estratégico, inaplazable, impostergable, que es acabar con lo que ellos llaman el régimen chavista. Y en eso está Estados Unidos, están los principales senadores, está toda la mafia de Miami, están algunos intereses económicos muy poderosos y por supuesto, digamos, el gobierno de Estados Unidos, que está financiando toda esta campaña, dirigiendo, orquestando. Yo estuve mirando, por ejemplo, los titulares de la prensa en estos últimos 2 o 3 días, comparando el Mercurio, La Nación, Clarín, La Tercera, algunos otros diarios, ¿verdad?, en América Latina, El Tiempo, etcétera. Bueno, parecen escritos por un mismo periodista. Todos hablan de que hay un fraude, que el fraude va a ser respondido con la gente protestando por sus derechos democráticos en las calles. Lo del fraude claramente es una acusación que no tiene ningún fundamento. Me remito a lo que el Centro Carter ha dicho una y otra vez, que el proceso electoral venezolano, el sistema electoral venezolano es de los más seguros, confiables y transparentes del mundo, e inclusive por boca de James Carter en persona, él dijo que es un sistema mejor, más confiable que el que tiene los Estados Unidos. De manera que en ese contexto las denuncias no tienen ningún fundamento, pero no importa que no tengan ningún fundamento, van a movilizar igual a mucha gente de la derecha que va a salir dispuesta a armar situaciones muy conflictivas. No estoy seguro que lleguen a armar guarimbas, pero es la misma gente que armó las guaringas en el 2014 y en el 2017. Quien la armó antes puede armar una guarimba ahora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se anticipan algún resultado más o menos probable? No, las encuestas varían mucho según quien las encargue, el resultado va por un lado o para el otro. La impresión que tengo yo, y es una impresión y le pido perdón si no pude conversar ni con Paula ni con Federico, que están acá. Con Federico apenas me crucé ayer un minuto, a Paula no la vi, nunca la vi en medio de todo. Sí, la vi, perdón, en los actos del día miércoles y jueves, pero después no la vi más, ¿verdad? No pude chequear con ella esta información, pero la impresión que yo tengo es que va a ser una elección muy reñida, con una diferencia, ¿verdad?, a favor de el ganador de no más de 2 o 3 puntos. Alguna gente habla de que la victoria del presidente Maduro es segura. Yo no estoy totalmente convencido de eso, es muy probable, pero puede ocurrir
que las urnas digan otra cosa. Hay que tener mucho cuidado en eso. Me parece que a veces se confunde la voluntad, las ganas, el deseo con la realidad. Ya vimos lo que nos pasó con Milei en la Argentina, ¿verdad? La voz de la calle es una voz que suena con un tono muy antichavista por momentos, según los segmentos sociales a los cuales uno se dirige. E inclusive a mí lo que me preocupa es que hablando con gente muy de pueblo, bueno, no te dicen que van a votar en contra, pero tampoco te dicen que van a votar a favor, están ahí en la duda, bueno, sí, ¿sabe qué? Pero el dinero no nos alcanza, es insuficiente, la cosa está mejor, sí, mejoró mucho, el presidente Maduro hizo una gran obra, pero vos lo mirás a los ojos y te das cuenta de que no sé si esa gente cuando llega al cuarto oscuro, cómo va a votar. De todas maneras, vuelvo a repetir, esto es una impresión, ninguna de las encuestas da un resultado taxativo para un lado o para otro, y además creo que va a haber mucho voto a último momento que puede cambiar, y puede haber otro factor que es muy importante, y es que hay dos candidatos, para cuyos nombres se me fueron en este momento, les pido que me disculpen, pero no es el candidato principal, que es González Urrutia, que es el títere de María Corina, ¿no es cierto? Pero los otros dos que le siguen, uno es un candidato que representa de manera muy clara a la comunidad evangélica y es un candidato que arrastra un caudal de votos bastante significativo, en primer lugar. Y luego hay otro que está haciendo toda una estrategia de largo plazo para constituirse en la alternativa de síntesis superadora de entre chavismo y antichavismo para la elección del 30. Ojo con este otro, se me fueron los dos nombres, pero los pueden checar rápidamente. Yo estoy ahora a punto de abordar un bus para ir a una reunión muy importante, ¿verdad? Esos votos no van a ir seguramente a González Urrutia, con lo cual es probable que realmente sí se produzca esta victoria de Nicolás Maduro, que sería lo más importante. Ahora, producida la victoria, evidentemente en ese momento salen con todas sus fuerzas la derecha y sus grupos de choque y sus patotas, y van a tratar de reeditar el proceso de las guarimbas, aunque el gobierno está muy preparado para eso. La otra cuestión que hay que tener en cuenta es que si llegara a ganar González Urrutia, pongámosle el caso, hay un largo proceso de transición que son 5 meses, en donde en esos 5 meses puede ocurrir cualquier cosa. Lo primero que puede ocurrir es que si gana María Corina, mejor dicho, si gana el títere de María Corina, que es González Urrutia y María Corina pidan el traspaso del gobierno en el curso de los próximos días, y que el Departamento de Estado y la Casa Blanca salgan a decir, sí, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que tener cuidado porque eso no puede ser tolerado por el gobierno, pero ellos lo van a hacer. Si llegan a prevalecer, no cabe ninguna duda, vamos a hacer la hipótesis más pesimista, que no creo yo que se vaya finalmente a confirmar, pero bueno, hay que tenerla como una hipótesis. Estamos en el terreno de las conjeturas. Si llegara a ganar González Urrutia, ¿no es cierto?, y llegar a avanzar en el proceso de transición, González Urrutia al día siguiente de tomar el poder o el gobierno, o la misma tarde, designa a María Corina Machado como vicepresidenta o un cargo cualquiera, no sé, hace una maniobra, renuncia y al día siguiente acá gobierna María Corina Machado, que realmente es una persona absolutamente una extremista, racista, de derecha, inspirada por un odio pero ancestral en contra del chavismo, de los pueblos originarios, de las clases populares de Venezuela, y que sería capaz de hacer los peores estropicios, en línea con lo de Milei, y yo diría que probablemente peor todavía que lo que está haciendo Milei en la Argentina. Entonces me parece que eso sería
lo que se llama el worst case escenario, ¿no? El escenario peor dentro de los posibles. Confiamos, mucha gente acá dice, mira, la sensación de la calle es una, cuando uno hace trabajo territorial, y acá el PSV y el Gran Polo Patriótico ha hecho mucho trabajo territorial, y ese trabajo territorial demuestra que hay un grupo sólido de apoyo de base al chavismo, y me parece que eso es lo que hace que muchos tengan confianza en que el veredicto de las urnas el día de mañana va a ser favorable a Nicolás Maduro. Un último dato que quiero decirles es la violencia. No sé si han visto, yo publiqué un posteo en la red X en donde muestro, y creo que se reprodujo en otras redes, en donde muestro cómo estos tipos, dado que Maduro tiene como símbolo el gallo pinto, un gallo tradicional acá de Venezuela, bueno, los tipos van con un gallo al cual degüellan y lo meten en una pica y lo demuestran y lo pasean por todo Caracas, conducido por un motociclista. O sea, hay mucha violencia contenida en la derecha, que puede realmente dispararse con fuerza según el curso de los acontecimientos. Bueno, les mando este informe preliminar, muy preliminar. Luego, si podemos, tenemos una conversación, porque esto da para mucho, pero quería dejarles sentado estas primeras impresiones. Bueno, escuchamos el informe que nos envió Atilio. Un panorama con cierta complejidad, ¿no? Marca Atilio de algo que ya sabemos, que es la violencia de la oposición en Venezuela. Y por lo que podíamos escuchar, era ese debate que se dio, Telma, esta semana con respecto al discurso que dio Maduro, en donde decía que si la oposición ganaba iba a haber en Venezuela un baño de sangre, y que muchos lo interpretaron como una amenaza de Maduro, pero en realidad lo que Maduro estaba denunciando son los planes que tiene para el futuro la oposición venezolana. Claro, un poco lo que estaba diciendo, esta violencia que está diciendo Atilio, sí, se expresó re mal. La verdad que cuando uno tiene una posición de ese tipo hay que cuidar mucho cómo se dice. Sí, Atilio subrayó el tema de que las encuestas, sin tener tanto en cuenta las encuestas, pero sí con lo que él pudo censar en la calle, él dijo claramente que la voz de la calle suena antichavista, ¿no? Y quejoso, el dinero no nos alcanza, sí, se ha hecho mucho, pero bueno, no, como cierta todavía disconformidad. Y lo que dijo, que a mí me preocupó, es pensar que puede haber un reñido 2 o 3 puntos, porque cuando las cifras son tan cercanas, digamos, la guerra del fraude se pone en marcha. Yo pienso todo el tiempo en Bolivia, cómo se paró la elección, siendo que estaba Evo y Álvaro García Linera en el gobierno, o sea que el aparato del gobierno lo tenía el MAS, lo tenían los bolivianos, y sin embargo aún así se paró el conteo, hubo 20 minutos en donde no se contaba nada, a partir de ahí se corrió toda una bola de fraude, y bueno, puede suceder tranquilamente que haya, a pesar de que digamos lo maneja el centro electoral, lo puede manejar mejor el Estado, puede haber una disrupción, ¿no es cierto?, que termine en una situación de violencia, como contó Atilio, con una violencia muy a flor de piel, sobre todo de parte de la oposición, que ya la conocemos. Lo que ha hecho la oposición en el pasado, hasta lo que ha hecho históricamente en Venezuela, por lo cual tremendo, porque ahora degolla gallos, pero recordemos que en el pasado degollaba motociclistas. Así es. Ponían alambres por las calles. Alambres de acero muy finitos, y la gente que iba en motocicleta, en moto, sin darse cuenta, que lo cruzaba y terminaba muriendo. Recordemos que María Corina Machado, también, que la nombró Atilio un par de veces, está inhabilitada políticamente por 15 años. Por eso no se presenta ella y pone a lo que llama Atilio a un títere, ¿no? A Edmundo García. María Corina Machado está inhabilitada por varios motivos. Porque su violencia, ella tuvo mucho que ver con esta violencia que yo contaba antes, y las guarimbas. Claro. También pidió
que el ejército extranjero de Estados Unidos y otros ejércitos si podían, por favor, invadir Venezuela, porque Venezuela era un caos, o sea, realmente una situación que en cualquier país puede considerarse una traición a la patria, ¿no es cierto? Así es, y que sería condenado sin duda. de todas formas, ¿no? Y que sin embargo desde el exterior la miran como una defensora de la democracia, bueno, los sectores de la derecha. Claro. Lógicamente. Ella ahora, por ejemplo, una de las cosas que ya prometió, entre otras cosas, la persecución contra los actuales, la actual gente que está en el poder, la persecución contra los chavistas, yo creo que va a ser realmente muy peligroso si eso pasa. Entre otras cosas, también prometió, habló con un medio israelí, y prometió que va a mudar, por ejemplo, la embajada venezolana a Jerusalén, al estilo Javier Milei, digamos, muy alineada con Estados Unidos, muy alineada con Israel, muy dura con todas las estrategias que tiene, privatización de PDVSA, por supuesto, y privatización de todo cuanto haya en Venezuela. Así es, así que bueno, vamos a ver, y tenemos también desde Venezuela un comentario que nos envió nuestra compañera Paula Clasco. Vamos a escucharlo también ahora. Bueno, mucho se habla en el plano internacional de la campaña de boicot sincronizado y a coro, que nos tienen acostumbradas. Por otro lado, no es nada nuevo. Se coordinan para establecer ataques de todo tipo. Sabemos que la prensa internacional, mejor dicho occidental, ¿no? Corrijo, se ponen de acuerdo para poner los mismos titulares. Es una campaña concreta de anunciar fraude, pero eso ya es todo un indicador de que no van a ganar las elecciones, porque es histórico que en todos lados, ¿no? Que cuando la derecha gana, no hay ningún problema. Aquí lo mismo sucedió en Venezuela en las ocasiones en las que ganó, tanto en elecciones legislativas como plebiscitos, como también en diversas alcaldías o gobernaciones. En cambio, cuando gana el chavismo, que es la inmensa mayoría de las veces en estos 25 años de revolución, por supuesto que cantan fraude de antemano. Pero para contrarrestar toda esa campaña orquestada, que es la cual se refería a Tilio, también se va a referir los entrevistados William Castillo y Orlenis Ortiz, hay que rescatar la fuerza revolucionaria con la que cuenta el pueblo chavista, a pesar de todos los golpes que siempre venimos contando en el programa que reciben hace tantos años. Tuve la oportunidad de estar en el acto de cierre el jueves por la tarde-noche y realmente fue memorable la cantidad y la calidad, el entusiasmo, la pasión revolucionaria. Varias avenidas, se hablaba de 7 avenidas repletas. No se sabe el número porque además fue un acto que duró todo el día. Bueno, fue un acto nacional, fue un cierre nacional. Vinieron también de distintos estados a la capital, a Caracas. Fue cargado de mística revolucionaria, de proyectos, de valorar los problemas, los pendientes, pero también de valorar lo que es evidente, que es la tremenda recuperación económica, la estabilidad, la paz que ha logrado Venezuela. Bueno, un poco a contramano de los tiempos de pandemia que nos dejó a todos los pueblos heridos, maltrechos. Pareciera que acá en Venezuela, dadas las circunstancias dramáticas del bloqueo criminal y la pandemia, reorientaron todos los esfuerzos para rehacer su economía, para sustituir importaciones. Ahora Venezuela fabrica, se autoabastece sus alimentos cuando antes importaba más del 90% de lo que se consumía, y ahora se ha invertido absolutamente esa ecuación. Bueno, es realmente un pueblo, mírame, los que podemos estar acá nos damos cuenta de por lo menos en Caracas, una Caracas muy viva, muy activa, con una seguridad, la cuestión de la seguridad, que a veces, o a ciertos sectores de la izquierda nos causa resquemor, pero que es un tema sentido por las poblaciones, sobre todo del Caribe, Centroamérica, de por aquí el norte de Sudamérica, Venezuela, Colombia. Tanto le hacen la propaganda a Bukele, que con métodos tan cuestionados, tan tremendos, supuestamente logró índices de seguridad altos. Aquí en Caracas se puede hoy transitar de noche. No hay problemas, la seguridad no es un problema aquí, por ejemplo. Bueno, diversos elementos que vamos a seguir profundizando, pero
Eso me parece importante. Las comunas, los proyectos de las comunas que están muy vivaces, construyendo siempre con una actitud crítica, con el horizonte del socialismo, con recursos. Hubo un plebiscito hace poco, creo que Atilio había podido estar en ese plebiscito, donde se plebiscitaron justamente proyectos para las comunas, fueron financiados, se están desarrollando desde cero, desde la planificación, desde la puesta en práctica, el balance. Eso es una realidad en todo Venezuela, muchas son comunas socialistas. Y bueno, es toda una experiencia que hay que ver y conocer. El plan de vivienda, 5.100.000, se entregó esta semana la vivienda 5.100.000 desde 2011 a esta parte. Entonces, eso solo por decir algunas cositas que otro día vamos a ir profundizando de lo que nadie habla que sucede en Venezuela. Entonces, bueno, esa campaña de desprestigio, aquí hay los que, en todo caso, los que planean fraude es esa oposición violenta de la que hablaba Tilio, es esa María Corina Machado, que es una señora de la élite, que antes se limpiaba el cachete cuando alguna señora del pueblo se acercaba a besarla, y ahora se hace la que no, pero es una señora de alta alcurnia que maneja un títere, que además ese títere tiene sus manitas manchadas de sangre porque fue embajador en El Salvador en los peores años de la guerra civil, de un gobierno de derecha de aquí de Venezuela. Pero entonces, digo, por ejemplo, se descubrió uno de los intentos de atentados de hoy de la derecha violenta, que querían cortar los cables de electricidad en Ureña, lo que hubiera dejado sin luz a un territorio muy amplio, con lo cual no hubieran podido votar la población, ni mucho menos, transmitir ningún resultado. Por lo tanto, si hay algún intento de fraude, son ellos. Igual hay algún caso suelto de testigos que tratan de generar un escenario de problemas que no hay, porque claro, si vienen cantando que va a haber fraude hace tantos días preparando ese escenario, algo tienen que inventar. Pero la realidad es que es todo muy tranquilo, que acá el pueblo vive las elecciones con muchas ganas, con mucho ahínco, con mucho amor. Desde muy temprano mañana va a sonar la diana, que va a despertar a las y los venezolanos para ir a votar. El chavismo es muy disciplinado, tiene una gran maquinaria que le llaman del 1x10x7. Es una maquinaria aceitada, aceptada, militada, con mucho amor. Y van a estar arriba a las 3 de la mañana para estar a las 5 haciendo fila en los centros de votación. El sistema electoral, está de más decirlo, es auditado, ya lo dijo Atilio, de manera perfecta, funciona de manera impecable. Y la verdad es que eso es algún inconveniente que pueda llegar a haber mañana, en todo caso, que esperemos que no suceda, porque de verdad que funciona todo muy bien. No tiene ni punto de comparación con lo que sucede en muchos otros países de nuestra América y tal vez de otros territorios también. Por ejemplo, el asesinato de candidatos, como sucedió en Ecuador, recuerdan el asesinato de un candidato a presidente días antes de la elección. En México, el asesinato de tantos también candidatos en todo el territorio mexicano por parte de las derechas violentas, el narcotráfico. Eso aquí no sucede, es una jornada en paz, son jornadas en paz, y los connatos los intentos de despertar focos de violencia si es que esperemos que no se den, pero van a provenir de la derecha, que son los que quieren violencia, desestabilizar, para, como sus amos le mandan, establecer un cambio de régimen, que es el eufemismo con el que llaman a los golpes de Estado. Pero bueno, no es lo que se vive aquí, por lo menos en el ámbito de los compañeros y compañeras. Es cierto que como observadora internacional nos tienen muy acompañados. No es un momento para andar, no pudimos recorrer demasiado el país, pero bueno, en el acto de cierre pudimos ver y respirar esa atmósfera. Y de verdad que el chavismo y la recuperación y la paz que han logrado merecen mucho más tiempo para desplegar un proyecto que es de vida, que es de humanidad, y bueno, contrarrestar esas pretensiones de cambios mentirosas y falsas que solo vienen a traer hambre y miseria, como nos pasa con Milei en la Argentina. Bueno, compañeros y compañeras, y espero que tengan hermosísimo programa, y ya estaremos el sábado que viene hablando de cómo se desarrolló. Bueno,
Bueno, muchas gracias, Paula. Seguro el sábado, ya con el resultado de las elecciones, va a haber mucho para analizar, ¿no? Pero interesante escuchar las dos miradas, ¿no? Sí, muy distintas, ¿no? Y la de Paula. Más optimista, si se quiere. Más optimista la también mirada realista, de Paula, ¿no? pero me parece que también tiene que ver con esto de poder haber asistido al acto de cierre, ¿no? De haber tenido otra experiencia, pero debe ser también el clima que se está viviendo en Venezuela. Totalmente. Creo que son complementarias también las miradas de lo que se debe estar viviendo en el debate en la sociedad venezolana, ¿no? Yo rescato dos cosas interesantes de Paula. Una, darse cuenta de que si la derecha está ya preparando actos de violencia y declaraciones de fraude, es porque no están tan seguros de ganar. Uh-huh. Y lo segundo, esta comparación, ¿no? con otros países de la región, vecinos, donde matan a los candidatos a presidente, los candidatos a legisladores, con una impunidad total. Yo quería rescatar, hubo una de las elecciones donde Colombia, que en aquel momento estaba gobernada por Iván Duque, llegó a mandar camiones con armas y con militantes para hacer realmente desestabilización, y montaron un show en la frontera entre Colombia y Venezuela justamente para perjudicar, porque había elecciones en Venezuela. En esta ocasión, como está Gustavo Petro, acordaron con Nicolás Maduro también militarizar la frontera, pero para todo lo contrario, para que no hubiera pasaje de armas, pasaje de militantes y gente que puede desestabilizar este proceso democrático, como es una de las opciones de lo que puede suceder. Sí, que viendo a lo largo de la historia de todo el proceso chavista, Venezuela termina siendo un ejemplo de elecciones democráticas, con la gran cantidad de elecciones que ha tenido. Creo que fue antes de 28. ¿No? Paula habló de 2 que fueron efectivamente que perdió el chavismo. Exacto. Pero en total 30, 28 fueron triunfantes, 2 no, pero enseguida reconocieron. Y que se reconoció y que se siguió adelante, ¿no? Y mientras tanto igual se la sigue estigmatizando y bloqueando y agrediendo y preparando, como bien decían, las agresiones si no se da para la oposición el resultado que quiere el domingo. Pero así es con todo gobierno o candidato o dirigente que no acuerde 100% con los dictados de Washington. Así es. Vos te oponés a los dictados del capitalismo, a los dictados de Washington, y te convertís en un demonio. Eso es así. Ha sido con Lula, ha sido con Rafael Correa, ha sido con Cristina Fernández de Kirchner, siempre es igual, ¿no? Es el modus operandi de la derecha desestabilizadora en este país, con todos los manuales de instrucciones que vienen del imperialismo estadounidense, ¿no? Hemos hablado mucho tiempo muchas veces de eso. Bueno, están llegando muchos mensajes, Telma. Acá nos dicen: buenas tardes, Diálogo Internacional, siempre los escucho, hoy más que nunca. Vamos Maduro a ganar, me gustaría participar por el libro. Horacio de Tigre. Fernando de Agronomía también nos dice: quiero participar por el libro. Hola, gracias por el programa, por informar la realidad y la verdad en el ámbito internacional. Me anoto para el sorteo, nos dice Liliana de San Miguel. También nos escribe el programa, nos dice Diálogo Internacional, un buen programa como los periodistas que hacen la conducción. Muchas gracias. Bueno, gracias. Saludos desde las provincias de Misiones. Nos saluda Ernesto, que también quiere participar y nos felicita por los 95 programas. Cuando hagamos el 100 estamos en el aire llegando al programa 100. Buenas tardes, Telma, Cumpas y equipo. La solidaridad con la Universidad de las Madres debe empezar por todo el mundo universitario del país, empezando por la UBA. La clase política democrática también debe definirse, es algo crucial. Abrazos, Augusto. Nos manda este mensaje Augusto de Caballito, y es verdad, ¿no? La agresión que está sufriendo la Universidad de las Madres, la intervención, debería ser repudiada con muchísima más firmeza, ¿no? Recordamos lo que fue la gran marcha universitaria en su momento, o sea que, y se pregunta uno por qué con la misma contundencia no aparece la solidaridad con lo que está sucediendo con la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, vamos a una pausa y después seguimos en Diálogo Internacional.